La perashá de esta semana, ¿está bien? Es desde la salida de Mitzrayim hasta que se abren las aguas del Yam Suf, ¿está bien? Luego los Yudim un poquito en el desierto, varios días en el desierto, ¿no? Hasta que llegan a Refidim. Hay un lugar donde falta agua, hay un lugar donde también, y Dios le viene a enseñar algo, un tema de comida. Aparece la mitzvah del man. La mitzvah del man está en esta perashá también. Y al final de todo hay un pasaje que es el que vamos a analizar. ¿Está bien? El pasaje que vamos a analizar tenía que ver, ¿se acuerdan con el sentido de la mitzvot? El tema de Amalek. Leo lo que sucedió y planteamos las preguntas. Tienen dos hojas. Una es la 213, que es la de la perashá Tayabúa. ¿Tienen? Bueno, empiezo. Leo en español y hacemos preguntas. Tienen 213. ¿Tienen la 213? Hay una que tiene dos lados, es lo mismo. Me confundí por eso, después tuve que hacer la otra. ¿Está bien? Va. Pasuk 8. Y vino, este es el final de la perashá, y vino Amalek. Y presentó batalla contra Israel en Refidim. Primera pregunta, y vino Amalek. ¿De dónde vino? No sé, aparece vino. Entonces dijo Moshe a Yoshua: elige para nosotros hombres y sal a guerrear contra Amalek. Mañana yo me pararé sobre la cima de la colina con el báculo de Dios en mi mano. Le dijo a Yoshua que se prepare para guerrear. Otra pregunta interesante. ¿A quién tenemos ya activo? Yoshua. Yo pensé que Yoshua aparece al final de la Torá y ya está al principio. O sea, Moshe ya lo conoce a Yoshua y lo manda a Yoshua a comandar el ejército. Interesante, ¿no? Pasuk 10. Hizo Yoshua tal como le había dicho Moshe, de ir a pelear contra Amalek, mientras que Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Sucedía que cuando levantaba Moshe su mano, prevalecía Israel. Cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Interesante. Moshe levantaba las manos y ganaban en la guerra. Es como que estaba rezando a Dios, ¿no? Las manos de Moshe estaban pesadas. Entonces tomaron una piedra, la colocaron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostuvieron sus manos, uno de aquí y el otro de allí, ¿no? Como que que apunta al cielo. Esto representaría el rezo de Moshe, ¿no? La tefilá de Moshe. Y Aarón y Hur sostuvieron sus manos, uno de aquí y el otro de allí. Y estuvieron sus manos levantadas con su fe. Está mal traducido con su fe. Sería, y estuvieron las manos firmes. Eso es Vaidide Moshe Emuna. Pero dejen. Hasta que se puso el sol. Abatió Yoshua a Amalek. ¿Quién ganó la guerra? Yoshua. Triunfó sobre Amalek. Y a su pueblo a filo de espada. Dijo el Eterno a Moshe: escribe esto como recuerdo en el libro. Esto hay que escribirlo para siempre. ¿Qué libro? ¿La Torá? Y pon en oídos de Yoshua. Pregunto por qué tiene que estar en oídos de Yoshua. No sé, en oídos de Israel. Que he de borrar el recuerdo de Amalek. Muy duro, ¿no? Lo que está diciendo Dios. Hay que borrar completamente a este pueblo. Yo quiero entender por qué. Porque hay una mitzvah de borrar al pueblo de Amalek. De debajo del cielo. O sea, no tiene que existir más. Construyó Moshe un altar. Llamó a su nombre el Eterno Nisí. Hizo un altar a Dios. Y dijo Moshe: porque una mano puso sobre su trono el Eterno, que guerreará el Eterno. Miren cómo define. Guerreará el Eterno contra Amalek de generación en generación. O sea, esto es una guerra de Dios contra Amalek. ¿Qué hay en este pueblo Amalek tan grave para que se lleve estas palabras? ¿Entendieron lo que quiero analizar? Este es el último pasaje de la perashá. Nos llevamos un shiur de el sentido de la misma de Amalek. Eso es lo que quiero analizar. Obvio que tengo un montón de preguntas. Ahora voy a hacer todas las preguntas, pero leí el texto y planteé varias preguntitas. ¿Está bien lo que dice acá? ¿Que levantaste la mano por algo? Sí, dice borrarás, pero a la vez también tenemos que recordar lo que dice. Exacto, eso todavía no lo leí, ¿no? Esa es otra pregunta. Primero lo leo y hago la pregunta. Recordar está en la otra hoja. Hay dos lugares que habla de Amalek en la Torah. Uno es este, que es cuando sucedió. Hay otro que es en Sefer de Barim, que es lo que leemos la misma de recordar lo que pasó con Amalek. Lo tiene en la otra hoja, lo que pasó. No lo que pasó, lo que dice en Devarim. Está en el Pasuk 17. ¿Tienen esta hoja, la otra? Dice así, acá hay el famoso recuerda. Sajor, recuerda lo que te ha hecho Amalek en el camino. ¿Esta es la misma de cuál?
Recordar lo que nos hizo Amalek. Sajor, es la que hacemos cuando leemos la Torah, ¿se acuerdan? ¿Antes de qué normalmente? De Purim, justo antes de Purim, porque Purim viene a Amán y Amán a Rayá viene de Amalek. Por eso lo leemos ahí. La misma de la Torah, recordá lo que hizo Amalek cuando salieron de Egipto. Se te presentó en el camino, matando a los rezagados detrás de ti, cuando tú estabas cansado y fatigado, y él no tuvo temor de Dios. Después lo vamos a analizar bien estos pesukim, ¿eh? Entonces sucederá que cuando te dé descanso el Eterno tu Dios de todos tus enemigos, que es cuando tengas descanso de todos tus enemigos. Israel tiene que conquistar la tierra de Israel, ¿no? Cuando terminemos de conquistar la tierra de Israel, alrededor, en la tierra que el Eterno tu Dios te entrega por heredad, para que la tomes en posesión, después de haber luchado contra los Canaanim y conquistar la tierra de Israel, borrarás el recuerdo de Amalek. Acá está de nuevo borrar, ¿no? Pero del cielo. No olvidarás. Subrayen, tengo uno. Recordarás, una misma. Otra, no olvidarás, otra misma. Y otra, borrar el recuerdo de Amalek por debajo de la tierra. O sea, destruir a Amalek. Otra misma. En total tengo 3 misbot. ¿Entendieron las 3 que hay? Sí. Obvio que ahora voy a hacer preguntas, pero una es recordar, otra es no olvidar. La pregunta surge, ¿es lo mismo? ¿No? ¿Qué es recordar y qué es no olvidar? Y otra es destruir a Amalek, que es la pregunta más fuerte, ¿no? Bueno. Hacemos las preguntas ordenadas de lo que voy a contestar. Estas son mitzvot Mamás de la Torah. De hacer. Sí, no, Sajor es hace, destruir es hacer y no recordar es lo te hace. Fíjate si dice lo o sí, ¿entendés? Si es recordar es mitzvot hace, positiva, debo recordar, obligación. Si es destruirlos es obligación, ¿no? Y si es no olvidar, prohibición. Entonces tengo cuentas, unas 2 hace y una lo hace. Bueno, podemos entonces hacer las preguntas que tenemos que contestar. Preguntas. ¿Quién es Amalek históricamente hablando? ¿De dónde vino Amalek? Es bisnieto de Esau. Vamos a ver, pregunto, ahora vamos a ver. ¿Quién es Amalek en la historia? Segunda pregunta. ¿Cuál fue exactamente el pecado de Amalek? Exactamente cuál fue el pecado. Si el pecado es que luchó contra Israel, bueno, ¿y qué? ¿Los egipcios lucharon contra Israel? Sí. ¿Cuántos pueblos lucharon contra Israel en la historia? Un montón. ¿Hay alguno que haya una misma de destruirlos? No. La única misma de destruir es a Amalek. ¿Entienden mi pregunta? Porque todos vienen del mismo, ¿no? No sé. Esa es una respuesta, tenés que demostrarlo. ¿Todos los pueblos que nos atacaron en toda la historia vienen de Amalek? No, hay un montón de pueblos que no vienen de Amalek. No, Mitzrayim no viene de Amalek. ¿Y nos atacó? Sí. Entonces ya tengo uno aquí en la famosa respuesta es si los nazis vienen de Amalek. Pero yo digo, no hablo de los nazis. Los progromos, todos los lugares, todas las cosas que siempre tuvimos, la Inquisición viene de Amalek. No, viene de los cristianos, no tiene nada que ver con Amalek, ¿entienden? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué contra Amalek Dios es tan estricto? Y vimos otros pueblos que nos atacaron y no vemos que tenga una misma de destruirlos, ¿entendieron? ¿Están conmigo en las preguntas? ¿Por qué es tan grave lo que hizo Amalek? Entendí, nos atacó, pero muchos nos atacaron. ¿Por qué tan grave Amalek? Porque causó duda. Miren, boxarte. ¿Por qué causó duda? Hay que demostrarlo eso. Recién tiraste la respuesta. Vamos a ver. Mínotenlo a... ¿Cómo era la pregunta, Jan? ¿Por qué es tan grave lo que hizo Amalek? ¿Cuál fue el pecado? ¿Por qué es tan grave? Hay que destruir a Amalek. ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Quién tiene que hacer esta misma? Yo, o sea, si yo descubro a alguien en la calle que es Amalek, ¿voy a ir a tirar un tiro? Y bueno, es lo que hay que averiguar, ¿no? Bueno, entonces, pero acá dice, hay una misma de destruir a Amalek. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es este Amalek y quién cumple la misma? ¿Qué significa recordar? Recordar... ¿Qué es recordar? ¿Recordar en el corazón? Si recordar significa recordar en el corazón, ¿qué significa? No olvidar, porque es lo mismo. ¿Pero con rencor? ¿Rencor? ¿Vos te estás contestando? Estoy preguntando. ¿Si es rencor? ¿Recordar así con rencor? Buena pregunta. Tenemos que ver cómo cumplo la misma de recordar. Esa es la pregunta. Recordar es permanente. Es recordar, o sea, no puedo olvidarlo nunca. O sea, está diciendo muy interesante, ¿no? Normalmente cuando alguien me hizo algo malo, yo digo, déjalo pasar, no lo pienses. Y viene la Torah y me ordena que no lo olvide. ¡Wow! Es fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo? Normalmente no quieren que mi alma tenga algo negativo. Y acá me está diciendo que te lo dejes, ¿no? Es lo que está ordenando. Entonces tengo que entender cuál es el sentido de la misma, porque la Torah es perfecta, ¿no? Ahí está. Muy bien la pregunta.
Entonces, ¿qué es recordar? ¿Qué es no olvidar? ¿Qué significa borrar de debajo de los cielos? Si borrar debajo de los cielos significa... ¿Cómo lo entienden? Exterminarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo dice? Guerra del Eterno contra Amalek por siempre. Si lo borraste, ya no es guerra por siempre, porque ya no quedan más. ¿Entienden? Por un lado es una guerra eterna de Dios contra Amalek. Y por otro lado me dice que lo borre. Si lo borré, ya no puede ser nunca más la guerra eterna. ¿Entendieron la pregunta? ¿Cómo se cumplen los dos pesukim? ¿Cómo se cumple en el pasuk? Lo destruirás. ¿Y cómo se cumple para siempre? ¿Y cómo se cumple el pasuk? Entonces, Es guerra de Dios. Hashem sabía que iban a tener piedad sobre Amalek y no lo Pues iban ya a estás contestando. Yo quiero preguntar. Mi intención es preguntar. Espere, vamos así. Mi intención es preguntar. Déjenme terminar las preguntas. Ustedes Lo contestan. destruyeron. Otra pregunta. ¿Qué culpa tiene los hijos de Amalek por lo que hizo Amalek? Sabemos, hay una regla en la Torah, regla importantísima, Dios, hay un pasuk de la Torah, es un pasuk, Dios no castiga al hijo por el padre, lo yomtu, banim a la abot, ve lo yomtu a abot al banim. Le estoy trayendo un pasuk, pasuk literal. No se mata al hijo por el padre y no se mata al padre por el hijo. Si esto es un pasuk, es absoluto. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? Son dos hojas, una de Shemot, otra de Devarim. Dios no castiga al hijo por el padre. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Destruyendo a Amalek. ¿Por qué lo estoy destruyendo a Amalek? Aparentemente. Por lo que nos hizo, ¿no? Entonces estoy matando al hijo por el padre. No a Amalek. Hoy en día, si yo descubro quién es Amalek, hay que destruirlos. ¿Qué culpa tiene el Amalek de hoy con el Amalek de antes? Si no se castiga al hijo por el padre. ¿Entienden la pregunta? Es una pregunta ética. Que no va con lo que Dios me enseña. Enemigo. El enemigo es archienemigo es Amalek. Acá lo veo como el enemigo. Top. Otra pregunta. ¿Dónde queda la misericordia de la Torah? Que no se me distraigan. ¿Dónde queda la misericordia de la Torah? ¿La Torah me enseña misericordia? Sí, en esta misma no veo que me enseñe misericordia, ¿no? Bueno, entonces, ¿es una contradicción a la Torah o no? Eso lo tengo que... No. La idea es que la Torah es coherente, ¿no? Y... bueno, está bien. Y si nunca más existe Amalek, hoy en día no sé quién es Amalek, ¿cómo puedo cumplir esta misma? Porque hoy en día no conozco. ¿Entendieron las preguntas? ¿Están de acuerdo con las preguntas? Sí. Bueno, ahora, ¿quieren dar una respuesta general? Vos dijiste una respuesta, dijiste Amalek es el Safek, o crea la duda. Y por eso hay que destruirlo completamente del mapa. Es peor que el genocidio de los nazis. No sé. No, está buena la respuesta, pero contesta no. o sea, primero vamos a dar las respuestas clásicas. Esa es una. ¿Quieren verlas? ¿De dónde se aprende que Amalek es la duda? No, ahí viene Amalek. ¿Se puede abrir un poco para el pizarrón? ¿O en el medio de la filmación? Bueno. Dijeron dos pirushim de Amalek, ¿está bien? Pero no digo que sea el pshat esto, alegórico, algo lindo para enseñar. ¿Está bien? Amalek suma, ¿saben cuánto suma? Esto suma 70, 40, 30 y 100. ¿Está bien? ¿Está claro? En total suma 240. Entonces dijeron, hoy en día no sé quién es Amalek. Pero ¿sabes quién es el Amalek de hoy en día? Ahí está la respuesta, Hasi. Esa es. La respuesta del Amalek hoy en día es el Safek. ¿Qué es el Safek? La duda. Lo que va en contra de la fe, de la emuná. La duda te carcome. La duda es lo peor. Nosotros tenemos que tener emuná en Hashem. O sea, ¿contra qué Amalek tenemos que destruir? Hoy en día no es una persona, un pueblo. Es la duda, el Amalek que tenemos dentro nuestro. ¿Y cuánto suma Safek? Y por eso se dice que es igual. Safek suma también 240. ¿Entendieron? Igual que acá, que Amalek. O sea, la duda suma 240. Y Amalek suma 240. Eso es lo mismo. Esa es la respuesta famosa. ¿Entendieron? Esto suma, ¿quieren saber? 80, 60 y 100. Muy bien. ¿Hay otro Amalek de hoy en día? Otro, si lo hacemos modernito. El materialismo. Hoy en día el Amalek que nos está matando es el materialismo. ¿Saben qué palabra suma 240? Celular. Dólar. El dólar sería el ejemplo de materialismo, ¿no? 240, o sea, el 240, el dinero. Nosotros tenemos que luchar contra no ser materialistas. Matá tu Amalek. O sea, matá el amor solamente al materialismo. Por eso dólar también suma
240. Está bien, algo simpático, bueno. No es el chat de la clase seguro, ¿no? No, lo del Safek es profundo. Todo es verdadero. Es verdadero que tengo que luchar contra el materialismo y contra la duda. Nada más. Yo estoy analizando lo que pasó acá en la Torá. Pero si quieren, esto suma 6. No, perdón. Raf, ¿de dónde viene la 4, palabra 6, refidim? 30 y 200. ¿Está bien? Wow. Esto suma 4. ¿Qué? ¿De dónde viene la palabra refidim? Refidim era una ciudad que nos atacaron. ¿Por qué no sabes todo? Le Rafer, ¿qué significa? Puede ser debilitarnos. Cosas extrañas en este mundo. ¿Está bien? Vos te estás acordando de muchos pirushim Sí. que y está bien, pero yo, está bien los pirushim, pero no, el objetivo de la clase es pichat, ¿no? ¿Entienden, no? Sí. Hay un montón de explicaciones lindas, pero a mí lo que más me interesa es cuál fue la intención verdadera de la Torah. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Que estas explicaciones son buenísimas. No sé si fue la intención primera de la Torah. Si querés una intención subliminal, más profunda, más de secreto. Pero primero, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Igual estoy hablando de que es la misma palabra. O Sí. sea, no hay nada rebuscado. Es verdad. ¿En dónde? No. La palabra refidim. Ah, no, esa palabra es del pshat. Tenés razón. Perfecto. También Bueno, suena lo mismo. empezamos a contestar. Está bien. Entonces, en primer lugar, contestamos ¿de dónde viene Amalek? ¿Dónde viene Amalek? Lo tienen en Bereshit 36. Les digo dónde viene, en Bereshit. La Medvav me habla de que con quién se casó Esav. Me dice quién es la esposa de Esav. ¿Está bien? Y que tuvo un hijo. ¿Está bien? Ese hijo, o sea, Esav como que tuvo una mujer principal y también una concubina. ¿Está bien? Como una mujer, como era de la primer nivel. Y tuvo un hijo que se llamaba Elifaz. ¿Con la primera o con la segunda? Con una de las mujeres, con la concubina, aparentemente. Elifaz, ¿está bien? Ahora si quieren, después me fijo bien. Exacto. Elifaz también se casa con otras mujeres, y con una de esas mujeres tiene un hijo, tiene varios hijos Elifaz, varios hijos. Uno de los hijos de Elifaz es Amalek. O sea, el nieto de esa. Exacto. Entonces ya sabemos quién es Amalek. Amalek es el nieto de Esav. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es Amalek histórico? Amalek histórico, el nieto de Esav. Cuando digo histórico me refiero que ¿de dónde viene este pueblo Amalek? Este pueblo viene del nieto de Esav. Ahora, Esav tuvo un montón de nietos. Elifaz, el papá, también tuvo muchos hijos. O sea, que para qué la Torah me trae toda la lista exactamente, el hijo, el nieto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque acá va a haber una misma de ¿qué? De destruir a Amalek. Y yo no puedo decir, Amalek, Esav, destruyamos a todos. No. Si la Torah dijo destruirlo, hay que entender por qué. Pero no a todos, uno solo. Es específico, ¿entienden? Lo que quiere decir que la Torah cuando me hace toda una lista de los pueblos y exactamente me dice hijo de quién es para que yo no exagere y diga Amalek y a cualquiera, al que yo odio digo Amalek. No. Amalek es uno específico. Se puede volver. Gracias. Que se portó, ¿se entendió? Amalek histórico, ¿de dónde viene? Entonces el nieto de Esav. O sea, Esav o todos los nietos de Esav son Amalek. No. Solamente un nieto de Esav es Amalek. ¿Entendieron? Bueno. Ahora, ¿cómo sería la misma? Pero la misma dice que hay que destruir a Amalek. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar a analizar. Voy a contestar primero ¿cuál fue el get? Que es lo más importante, ¿no? Acá. ¿Cuál fue exactamente el get? El get lo tenemos directo en la hojita. Entonces, Amalek históricamente es el nieto de Esav. Todo ese pueblo viene de ese Amalek, de esa persona. Y contra ese pueblo solamente la Torah nos dice que tiene que desaparecer de la tierra. Todavía no sé por qué. Y ahora vamos a analizar el por qué. ¿Cómo entiendo el por qué? Analizando cuál fue el pecado. ¿Están de acuerdo? Sí. Y acuérdense que la pregunta que tenemos muchos enemigos que nos quisieron matar en la historia. ¿Por qué contra esta Dios se la agarró? ¿No? Bueno, a mí me parece que el chat es este. Fíjense. Cuando explica el por qué. El por qué está en Devarim, donde dice la misma de recuerda. ¿Tienen recuerda? Sí. 17, leo. Recuerda lo que te ha hecho Amalek en el camino. Recuerda lo que te ha hecho Amalek en el camino. Empezamos a analizar conclusiones. ¿Cuándo nos atacó? En el camino. No es lo mismo si te atacan cuando estás en tu lugar y viene un pueblo y te ataca, ejército contra ejército, que recién estamos saliendo de esclavos, pobres, no estamos organizados para nada, y viene en el camino y te ataca. ¿Entienden lo más grave? Sí. Empezamos a aumentar la gravedad de lo que hizo Amalek. Sí. Por ejemplo, dice que los rezagados que estaban al final
Sí. Cuando te pones a ver, por ejemplo, documentales de animales, cosas así, siempre muestran que los depredadores atacan a los más débiles. Exactamente. Están atrás, enfermos. No sé. Eso es lo que vamos, todavía no todo. Bueno, ahí vamos a sacar la segunda conclusión. Una, te atacan en el camino, que es, no sos una persona que venís con honor y venís guerra contra guerra, sino te aprovechás, ¿entendieron? Ahora van a ver por qué en el camino, voy a contestar por qué en el camino. Cuando salieron de Egipto, ¿qué viene a decirme? Ya sé que salí de Egipto. Cuando recién saliste de Egipto, ni siquiera estoy cansado. Muy bien, no estamos ni organizados, ni tenemos ejército, ni tenemos nada. ¿Y ellos qué hacen? Se aprovechan de eso. Sigo. Que se te presentó en el camino, miren qué, matando a los rezagados. ¿A quién matan? ¿A quién atacan? ¿Quién va atrás? ¿Quién va atrás? Las mujeres, los niños, ¿no? Y entonces, si sos un pueblo que atacás y venís, pero por lo menos venís de frente, ¿a quién matan? ¿A quién atacan? A las mujeres y a los niños. ¿Ustedes ven qué gravedad? A las mujeres y a los niños, a los que van rezagados, que quedaron detrás de ti. Sigo. Cuando estabas cansado y fatigado, ¿cuándo te ataca? Digamos, está bien, atacó en el camino, atacó cuando no estás organizado, atacó a las mujeres y a los niños, y para colmo, que estás cansado, que estás débil, que no tomaste agua, estás cansado, no comiste, no tomaste. ¿Me siguen? Sí. A ver qué les parece, voy a dar una conclusión, ¿está bien? La Torá no está describiendo, acá ve el kit de la cuestión, lo que Amalek hizo una vez en la historia. No, y no por eso Dios se la quiere agarrar contra Amalek. La Torá está describiendo lo que Amalek hace todo el tiempo. Es un pueblo, este es un pueblo que siempre ataca a los débiles, siempre ataca a los desesperados, siempre ataca cuando estás cansado. O sea, es un pueblo que no tiene el mínimo de, digan ustedes en una palabra, Piedad. el mínimo de piedad, el mínimo de gesed, no tiene el mínimo del mínimo del mínimo. Es prisionero. Traicionero, ataca por la espalda. Esperen, ahora voy a agregar más. No es que Amalek, ¿por qué dijo y vino Amalek? ¿Por qué dijo y vino? Explico el vino, ¿está bien? ¿Vieron que empezó y vino Amalek? ¿De dónde vino? Amalek no tenía ningún lugar. Amalek era un pueblo, y eso lo podemos ver en Amalek, el nieto de Esab, que cuando habla de los alufim, de los generales, que él iba de un lugar para otro. O sea, no tenían, ¿cómo se dice? ¿Nómade? ¿De un lugar para otro? Eran nómades, era una tribu nómade que no tenía un territorio fijo y se la pasaba yendo por un lado para otro y viendo a quién atacar, y cuando veía que estaba ahí y te atacaba. ¿Me siguen? Según esto, ¿sería Amalek versus Israel o sería Amalek versus todo el mundo? ¿Me siguen? Todo el mundo. Claro, no estoy hablando de una actitud que él tuvo de re antisemita que es. No es. Porque tenemos otros pueblos re antisemitas y la Torá tampoco los dio con todo. No, estos son contra todos. Es un pueblo desastroso, malísimo, que solamente está siempre haciendo cosas malas. Y para colmo, lo sumo para colmo, ¿quién es este pueblo? Estamos analizando el sentido de Amalek. Familia. No es mesonot eso. Pero me distrajeron. Está bien. No, porque vi que estaban discutiendo cuál era la veraja. Está bien. ¿Qué decías? Es como familia. ¿Quién es Amalek? El nieto de Esab. ¿Qué es Esab? Tu hermano. ¿Y qué hace el hermano? Tu hermano, un pariente tuyo, viene y te mata. ¿Entiende? Más grave todavía ahora. No solamente que es un pueblo destructivo, sino que es familiar. Es el nieto directo de Esab. Exacto. ¿Y qué se espera de la familia? El nieto de Esab. ¿Y qué se espera de la familia? ¿O qué espera la Torá de la familia? Explico. ¿Qué espera la Torá de la familia? Miren. Exacto, Shalom. Inclusive Edom, Esab que se portó mal con nosotros. Edom se portó mal con nosotros. Dice, Lo te taeb Edomí. No odiarás al Edomí. No le tendrás bronca al Edomí. Kiahijahu, porque es tu hermano. A pesar que se portó mal. Pero no le tendrás bronca. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Y también puede entrar en el judaísmo y tercera generación se puede convertir. Porque es tu hermano. Pero se portó mal. Sí, pero para el judaísmo el tema de es tu hermano es importantísimo. O sea, que si alguien hace algo malo es gravísimo. Y si esa persona que hizo algo malo es familiar, es más grave. ¿Entendieron? Y en este caso Amalek es pariente.
no solamente esto, ¿qué espera la Torá de una persona que está en el camino? Una persona viene en el camino sediento. ¿Qué espera la Torá que hagas con una persona así? ¿Qué nos enseña la Torá? Gesed, Agnasat Orjim, ¿no? O voy más. ¿Por qué Amón y Moab no pueden entrar en Israel? Amón y Moab pueden convertirse, pero no se puede casar con una mujer judía. ¿Por qué? Porque no se adelantaron con pan y agua cuando venían de camino. O sea, ¿qué castigo le dio la Torá a Amón y Moab? Por no darte pan y agua. O sea, ¿qué espera Dios? Que si una persona desválida que no tiene nada, que por lo menos les des pan y agua. ¿Y qué hacen estos? No que no nos dan pan y agua, que nos matan. ¿Y a quién matan? A las mujeres y a los niños. ¿Y cuándo te matan? De repente. Y cuando venís en el camino. Pero es un desastre esto. Es lo peor de lo peor. ¿Me siguieron? Sí. La Torá lo define en una palabra. Espera, defino la palabra ahí. Miren cómo termina la frase. En el pasuk última del 18. Y él, Amalek, no tuvo temor de Dios. Subrayen porque esa es la clave del pecado. La clave del pecado. No tienen, traduzco, el mínimo temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios en este sentido? Y no tuvieron temor de Dios. No que no tuvieron el temor de Dios como Abraham Avinu. Entonces no lo, está bien, bueno, no todos tienen el temor de Dios como Abraham, no. No tuvieron temor de Dios, no tienen eso. Temor de Dios acá es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que te hace persona. Si no tenés lo mínimo que te hace persona, o sea, sos un animal. Un animal. Eso significa no tener Irat Elohim. Por ejemplo, le doy una prueba. Cuando Abraham dijo que Sara era su esposa, ¿qué dijo? ¿Por qué dijo que era su hermana? ¿Por qué no dijiste que era tu esposa? No, porque pensé que en este lugar no tenían temor de Dios y me iban a matar. O sea, ¿qué es temor de Dios ahí? Temor de Dios para no ser asesinos. O sea, pensé que en este lugar eran asesinos y si veían que era mi esposa me matan y la toman. Como dijo Abraham, pensé que no tenían temor de Dios. Temor de Dios sinónimo de no tener el mínimo musar, la mínima ética indispensable. ¿Entendieron? Lo voy a definir en una palabra. ¿Cómo definirían el pecado de Amalek? Que es un pueblo malísimo, que ataca a toda la gente, siempre ataca por detrás, siempre ataca, además encima es pariente para colmo, y encima la Torá esperaría que ayudes, y él va y te ataca y mata. Y no solamente lo hizo con nosotros, es lo que estoy sosteniendo, lo hace con toda la gente y con todos los pueblos. ¿Cómo definirían en una palabra a este pueblo? En una palabra. Asesino. Sí, la palabra que define a este pueblo es la palabra, miren cómo Rambam define. Cuando Rambam define el sentido de la misma. Sentido de la misma esta. Este pueblo representa el Ra. El mal. Mirá qué buena palabra para definir todo lo que dijimos. Este pueblo denomina el mal. O sea, vos acá tenés un ejemplo del mal. ¿Está bien? Y por lo tanto, está claro por qué Dios quiere destruirlo. Ahora tiene sentido la misma. Acuérdense, nuestra pregunta fue ¿por qué hay una misma tan fuerte de destruir a un pueblo? Hay muchos pueblos que nos atacaron y nunca vimos una misma de destruirlos. Nunca vimos una misma que tengas que recordarlo para siempre, que guardes esa bronca. No se guarda la bronca. En este sí, en este la tenés que guardar, para que no pase nunca más. ¿Por qué? Este pueblo representa el mal en el mundo. ¿Me siguieron? ¿Entendieron? Ahora vamos a ver si te contesta todas las preguntas. O sea, vimos cuál fue el pecado. Según esto, el pecado no fue algo específico que hizo un pueblo una vez que nos atacó. O no fue el pecado que, bueno, salimos de Israel y el primer pueblo que nos ataca es este. ¿Está bien? Porque digamos que este fue el motivo, ¿está bien? Digamos que el motivo fue que nos atacaron a nosotros. ¿Eso contesta la gravedad contesta la gravedad de la misma? No, mejor. Si el motivo fue que nos atacaron, hay muchos que nos atacaron y no tengo una misma de destruirlos. Bueno, pero estos son los que nos atacaron primeros. Entonces de nuevo, bueno, que te atacaron primero, pero eso tampoco contesta. Está bien, fueron los que te atacaron primero, pero no entiendo por qué hay que destruirlos completamente. ¿Y los hijos que tienen que ver? No te contesté nada de todo esto. Ahora con esta respuesta vamos a contestar todas las preguntas. ¿Me siguieron? Según esto, el pecado de Amalek, no estoy diciendo que era una costumbre, que no estoy diciendo que es algo que pasó una vez en la historia. Estoy diciendo que eso es lo que hacían siempre. Ellos son así. Es un pueblo nómade que siempre está atacando salvajes y atacan a los débiles. Y no tienen lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Por lo tanto, muy bien, ahora vamos a ver. Dijimos que era el nieto de hoy en día, la verdad que no podemos saber exactamente. Ya contesto. Hoy en día, del momento que se mezclaron todos los pueblos,
se mezclaron los pueblos, yo no puedo saber quién es Amalek. Por ende, la pregunta, vamos a destruir, no podés destruir a nadie porque no sabes quién es. Así que bajemos la pregunta. Pero igual, yo quiero entender, pero hay una misma de que este pueblo debe desaparecer del mundo. Está bien, ahora pero agarremos el sentido de la misma. Sentido de la misma. Sí, todavía no contesté todo. Sí. Podría hacer unas preguntas. La primera es, ¿podría decirnos otro ejemplo histórico del pueblo de lo que hizo el pueblo de Amalek? Bueno, les traigo otro ejemplo. Siguió haciendo siempre lo mismo y lo encontramos de nuevo en la época de Shaul. Shaul. Entonces Dios le dice a Shaul, anda y destruye a Amalek, aplica la misma la misma de la Torah. Va Shaul y no lo hace y le tiene piedad al rey y lo perdona al rey y a los animalitos. Dios se enoja con Shaul y lo saca del reino. Acá tenemos que contestar, ¿por qué para tanto, Dios? Está bien, déjalo. Shaul al fin y al cabo tuvo un poco de misericordia. No, con este pueblo no se tiene nada de misericordia. ¿Por qué? Explico por qué. Porque este pueblo representa el mal. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Eliminar el mal de la tierra. Dios no da lugar, cuando digo mal, fíjense, el mal no es un poder independiente. ¿Qué es el mal? Personas que actúan mal. Ahora, ¿qué culpa tendrían los hijos por lo que hicieron los padres? ¿Puedo contestar eso ahora? Sí. ¿Qué culpa tendrían los hijos por lo que le hicieron los padres? Porque acá hay que destruir a Amalek. Y los hijos de hoy en día, o digamos hace 1000 años, ¿no son los mismos de antes? Acá viene la respuesta. La respuesta es que sí, que la respuesta es hay que destruirlos porque esa es la conducta que tiene ese pueblo siempre. Pero si los hijos se quieren portar bien, si el hijo quiere mejorar, acá va la respuesta. Exactamente. Si el hijo tiene que mejorar, no hay que matarlo. ¿Cómo? ¿No hay que matar siempre a Amalek? No. Acá viene la alajá. Por eso hay que estudiar la alajot. La alajá dice así, que cuando vas a guerrear contra un pueblo, primero le ofreces shalom. No se guerrea contra ningún pueblo sin ofrecerle shalom. Sigo la alajá, el Hot Melahim de Rambam, incluye a Amalek. También a Amalek, cuando vas a guerrear contra Amalek, primero le ofreces shalom. ¿Qué? ¿A Amalek que tengo que destruirlo le ofrezco shalom? Sí. ¿Y qué significa que le ofrezco shalom? Que le estoy diciendo, mira, podríamos vivir juntos, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Sí, pero ¿cuál es la condición para shalom? La condición es que por lo menos cumplan las 7 mitzvot de Noaj. ¿Por qué esa es la condición? Porque no quiero que haya un animal en el mundo y ustedes son como animalitos. Y ustedes son asesinos. Entonces yo digo, por lo menos aceptan la mitzvah de no asesinar más. ¿Aceptan la mitzvah de no cometer más adulterio y no robar? ¿Lo aceptan? Lo aceptamos. ¿Perfecto? No hay ninguna mitzvah de destruirlos. ¿Contesté la pregunta? Sí. Entonces no hay que destruir ningún hijo por el padre. Solamente el hijo. Respuesta, el hijo nunca muere por el padre. El hijo moriría por el hijo, si sigue siendo un animal. Pero si esa persona es mejor, ya está. Más todavía, un poco más. No solamente 7 mitzvot, inclusive se puede convertir al judaísmo. Un Amalek se puede convertir. Entonces no es algo genético que tiene algo malo adentro. Entonces la Torah no está luchando contra un pueblo y le está diciendo no, la Torah está luchando contra una ideología. O la Torah está luchando contra una maldad. La Torah no quiere dar lugar a la maldad en el mundo. ¿Y está bien que Dios guerree contra eso? Acá preguntamos. Guerra del Eterno contra Amalek eternamente. ¿Por qué palabras tan duras? Sí, porque Dios guerrea contra el mal. Porque el bien quiere que haya bien, no que haya mal. ¿Me entienden? Pero cuando Sí. Hashem le dice de que destruya a Amalek, dice a sus descendientes y hasta su ganado. Sí, siempre y cuando no cambien. Te dije la Torah, traje Torah oral ahora. Traje la alajá es Torah oral. Te traje la Torah oral. Vos me estás trayendo el pasuk. Cuando se entregó ese pasuk, se entregó también la alajá. Que si mejoran, no. ¿Entendiste? En otras palabras, contesté éticamente. Sí. Ahí van las dos preguntas. ¿Quién estaba primero? Voy a preguntar, por ejemplo, está mencionando que a un pueblo castigaron porque no les dio alimento al pueblo de Israel. Amón y Moab no pueden entrar en Israel. Este fue el castigo. No hay una. Sí. Porque, bueno, cuando lo plantean así, me da a entender que los otros pueblos están obligados a ayudar al pueblo de Israel. Que es importante que si vos venís una persona que no tiene nada, que le des pan y agua. ¿Y cuáles son las obligaciones o las mitzvah que tiene el pueblo de Israel con las demás naciones? Con las demás naciones, vivir en paz, enseñarles la verdad, enseñarles las 7 mitzvot. ¿Tenemos que ayudarlos también o no existe la Y enseñarles las 7 mitzvot de Noaj. ¿Sí? Sí, pero estoy hablando más, no tanto... A universal. Sí, No, sí, no, universal. pero- Ser luz para las naciones.
Pero esa- también tenemos una mitzvah que diga, y tienes que ayudar a las otras naciones si están en peligro, por ejemplo. eso hay que ver en cada caso, no siempre. No siempre, no siempre, pero Israel es así, porque vos ves que Israel siempre que hay un problema, enseguida mandan los aviones a ayudar, cada vez que hay un terremoto, hay un problema, Israel se mete. Me preguntás según la Torah, habría que analizar. El primer interés básico es el interés por tu pueblo, es el interés básico. Después también nos interesa un universo, un mundo mejor, un mundo ideal, como la canción. Sí, pregunta. No, nada, o sea, Hashem creó a este pueblo con ese No, instinto de mal. Hashem creó al pueblo con el libre albedrío, y esta persona con su libre albedrío hizo lo que quiso. ¿Te contesté? O sea, Hashem no creó ningún instinto malvado que ahora quiere destruir, porque ¿para qué lo creó entonces? No, Hashem creó el libre albedrío. El libre albedrío siempre puede ser bueno. O sea, Amalek podría haber sido bueno. Nada más que Amalek tiene una cultura... ¿Y de dónde aprende el pueblo Amalek ese mal? No sé, pero así se crió, fueron del hijo de Esab, del nieto de Esab, vino con esa agresión. En otra palabra, no, ahora es otra pregunta, ¿de dónde viene esa agresividad? Pero la Torah no está diciendo que esa agresividad es intrínseca o genética. No, la Torah está diciendo es libre albedrío. La prueba está que si yo le digo a la Amalek querés mejorar y la Amalek dice mejora, y ya está. O sea que no hay que destruir a Amalek. Hay que destruir a Amalek si sigue siendo Amalek. ¿Me siguen? Si es descendiente de Amalek, pero mejoró, ¿querés llamarlo Amalequí? Llamarlo Amalequí, pero mejoró, a ese no hay que matarlo. Hay que matar a esta concepción de vida horrible de asesinato de asesinos. Me parece muy puro lo que estamos diciendo acá, porque estamos diciendo algo que a veces en la sociedad hoy en día no está claro. Dios no quiere que exista el mal. ¿Entienden qué quiere decir que no está claro? A veces dicen, bueno, esa persona es asesina, bueno, pero déjalo. ¿Vos quién sos para darle pena de muerte? Déjalo. Pero la Torah dice que yo luche contra los asesinos. ¿Entendés lo que estoy diciendo? El cristianismo decía, no es así. Entonces no estás entendiendo lo que Dios dice. Dios dice, hay que luchar contra el mal. Y en este caso estoy hablando el peor de los males. No te hablé de algo específico, que yo tengo un interés. La explicación que dimos fue bastante universal, ¿no? Sí, pregunta. Ahora contesto todas las preguntas rápido. Sí. No sé. Porque todos dicen que los nazis eran Amalek, pero... Está bien, es una respuesta que da... No, la respuesta que decimos que los nazis actuaron como Amalek. Entonces todos creen que... Si viene el Amalek genético, no sé. Pero la manera de actuar es del Ra, del mal. Eso sí, es igual. Ulay, vamos a entender ahora la pregunta que hice. ¿Qué quiere decir guerra del eterno eternamente? Si hoy en día no los tengo. Claro. Si puedo agarrar una idea de ahí. Que a lo mejor iría con los nazis, por ejemplo. ¿Entendés? Ahí sí. Creo que no se puede decir realmente que los nazis eran Amalek. ¿Por qué? La diferencia está en que dice que Amalek es un pueblo que abusa cuando Israel está débil. Israel no estaba débil en ese momento, Bueno, está bien, en primer lugar. Y el segundo se dice que fue más bien porque estaba haciendo asimilación. Y Amalek no tiene nada que ver con el proceso de asimilación, sino con un abuso. Está bien, pero eso... Bueno, hay que ver... Espera. Pero por ahí en ese momento... Está bien, pero eso es otro tema. No. Cuando se compara a los nazis con Amalek, la respuesta sería comparación del maldad que tienen. Eso sería. No dije, no sé genéticamente, no estoy hablando genéticamente que vienen del nieto de Sam. Eso no estoy, ¿entienden? Quiero decir que actúan igual. Entonces contesto todo. ¿Quién fue el Amalek histórico? El nieto de Sam. ¿Quién es Amalek hoy en día? No sabemos. Pero está claro lo que la misma nos quiere enseñar y voy a aprender de la misma. ¿Cuál fue el Het? Que no tenían el mínimo de musar, el mínimo de ética indispensable. O sea, en una palabra, representa el mal, el Ra. ¿Por qué es tan grave lo que hicieron? Porque Dios no quiere que haya Ra en este mundo. ¿Quién le tiene que dar el castigo? No es una persona que iba con un revólver y mata a un Amalek. Era un tema del ejército de Israel. El ejército de Israel estaba ahí Amalek y ahí era en la batalla. O sea que no es Texas. No es que una persona pueda agarrar el arma en sus manos y decir voy a matar a los Amalek. No. Ahí ya era en Israel. Ahí ya estaba el ejército de Israel que con Shaul. Y ahora entendemos por qué a Shaul lo sacó del cargo. ¿Entendemos? Porque era tan importante destruir el mal. Shaul tuvo misericordia del mal. ¿Cuál es la respuesta que nos está enseñando Dios? Que del mal no se tiene misericordia. Si vos tenés misericordia del mal, el mal después te mata a vos. Sos un tonto. O sea, si tenés misericordia de un asesino, el asesino ahora te mata a 10 personas más. Entonces no fuiste inteligente al tener misericordia del asesino. ¿Entendieron? El asesino ahora te mató a otros. Entonces, ¿para qué hiciste eso?
¿Qué quiere decir Sahor y qué quiere decir no olvidarás? Sahor es recordar. Recordar, ¿cómo recordar? Con palabras. Recordar con palabras, no recordar en la mente. En la mente eso es no olvidar. ¿Me siguieron? Hay recordar que lo tengo que decir. O sea, ¿qué es lo que tengo que decir? Tengo que decir lo que hizo Amalek y nunca olvidar. Siempre hablar de lo que es lo que hacemos en la Torah. Lo leemos en la Torah. ¿Para qué lo leemos? Lo leemos. Lo leemos, lo decimos. Como Sahor en Shabbat. ¿Qué hacemos en Shabbat? Decimos el Kiddush. ¿Por qué hay que recordarlo? ¿Por qué no hay que olvidarlo? Porque si lo recordás sin olvidar, es el famoso que decimos, no olvidarás el holocausto. ¿Por qué hoy en día se habla de no olvidar lo que pasó en el holocausto? Si olvidamos lo que pasó en el holocausto, alguna vez o sea, queremos luchar para que no vuelva a pasar, ¿no? ¿Por qué no olvidar lo que hizo Amalek? ¿Por qué recordar lo que hace Amalek? ¿Para que no vuelva a pasar? ¿O para que no haya un pueblo que sea de esta manera? ¿Se entendió? Bien lógico. ¿No tiene Teshuvá? Tiene Teshuvá. Si quiere hacer 7 mitzvot de Noach, ya está. Si quiere convertirse, mejor. Y hay un rabino súper grande que fue descendiente de Amalek. ¿Saben quién fue? Rabbi Meir Balanés. Rabbi Meir Balanés, descendiente de una... Hubiese pensado que nunca, ¿no? Ah, se convirtió él, ¿no? El abuelo, está bien. Un abuelo amalequí se convirtió, o el papá o el abuelo. Y él es descendiente. ¿Qué veo de ahí? Que no es que es el mal por sí mismo, sino cómo te salió Rabbi Meir. ¿Cómo de la semillita de Amalek te salió Rabbi Meir? Porque no es la semillita de Amalek, era la cultura de Amalek, no es genético. ¿Dónde está el Rajamim de la Torá? El Rajamim de la Torá está en luchar contra el mal. Si no luchas contra el mal, eso no es Rajamim. No entendés lo que es Rajamim. Eso es misericordia de verdad. Porque la misericordia de verdad es salvar a todos, que no exista el mal. Si ya terminó, ¿qué quiere decir? Guerra del Eterno eternamente y lo borrarás del mapa. Si lo borro del mapa, ya no hay guerra del Eterno, ¿no? Agarra la idea. Si lo borraste del mapa, o hoy en día, por ejemplo, que no sabemos quién es, bueno, la misma práctica no la puedo hacer. Pero entendés la teoría. ¿Qué es guerra del Eterno eternamente? Que Dios no quiere que haya mal en el mundo. Entonces, ¿cuál debe ser mi misión? Como Yudi, Eliminar el mal del mundo. eliminar del mal. Y si elimino el mal o lucho contra el mal, ¿está bien lo que estoy haciendo? Sí. Estoy siendo socio de Dios en el tafkid, en la creación. ¿Se entendió? Sí. ¿Hay un pequeño recreo de 5 minutitos?